Con el paso de los años y las investigaciones, hemos logrado despegarnos de la visión de pueblos perfectamente localizados y anclados a sectores específicos del territorio, para hacernos a la idea de grupos humanos en movimiento e intercambiando bienes y costumbres a lo largo de un vasto y variable espacio geográfico. Sin embargo, cuando parece que todo cierra, aparecen evidencias que nos plantean nuevas interrogantes. Cuando se trajeron los restos de Baimaca, Perú, el cacique Charrúa en 2002, logramos analizar ADN de una pequeña región de ADN mitocondrial. Y bueno, había algunas mutaciones que en el momento digamos, estaba dentro del haplogrupo C, que es común para toda América, y las dejamos ahí como en stand-by. Pero después otro colega, Bernardo Bertoni, fue a Estados Unidos para analizar restos de indígenas enterrados en un cerrito de rocha, y lo que él encontró fueron en dos individuos enterrados a distintos niveles las mismas mutaciones raras que habíamos visto en Baimaca, Perú. Eso abrió todo un marco, digamos, de distintos estudios, ¿verdad? Porque era bastante singular que hubiera un linaje compartido en el cerrito con Baimaca, Perú, que era un indígena charrúa. No sabemos bien quién hizo los cerritos de indios, que son bastante antiguos algunos. ¿Cómo es posible que en un escenario de movilidad constante y ocupación de amplias zonas de un territorio que no se ajustaba a fronteras políticas, aparezca una variación genética que se circunscribe estrictamente al territorio de lo que hoy es Uruguay? Ese linaje compartido de Baimaca, de los indígenas de Cerrito de población actual, tiene nombre hoy, es haplogrupo C, pero se llama C1D3. Pero lo interesante es que con este nuevo proyecto sobre mitogenomas completos estamos encontrando muchos otros, por lo menos 5 más linajes locales, que quiere decir que tienen una larguísima evolución en nuestro territorio. Estamos hablando de evoluciones tal vez de más de 10.000 años. Cuando nosotros encontramos un linaje mitocondrial tan restringido en el territorio, es inevitable hacerse preguntas. Es decir, restringido en el territorio en el sentido de que arqueológicamente es una manifestación que nosotros encontramos en Uruguay, pero también encontramos en el sur de Brasil, y sin embargo los análisis de ADN mitocondrial de la población actual en el sur de Brasil hasta el día de hoy sigue sin arrojar representantes de ese linaje. Entonces, ¿es un problema de muestreo? ¿Es que seguimos sin encontrarlo por pura mala suerte? ¿O efectivamente tenemos una causa más antigua de esto, de que se trata quizás eran poblaciones que no tenían total contacto entre sí? O aún más, lo podemos pensar en otros términos, en términos culturales, como que quizás sí era la misma población, pero que nosotros estamos encontrando este linaje en forma tan restringida porque se trataba quizás de grupos de parentesco que justamente, sí, tenían contacto con otros grupos, pero enterraban a sus muertos en estos sitios y en este territorio y no en otros. Estos resultados nos ayudan a comprender que no es posible definir genéticamente a un grupo étnico. Los contactos e intercambios entre los diferentes grupos existen desde el mismo momento del poblamiento del continente. Sin embargo, las particularidades de los grupos dejaron en algunos casos su huella. Esto implica una larga evolución particular de poblaciones en nuestro territorio. Y estamos hablando de una larga evolución en términos de 10.000 años o quizás más. Lo que estamos implicando con este hallazgo de linajes particulares es que hablamos de poblaciones y grupos humanos que llegaron a nuestro territorio en el poblamiento y después se quedaron. Y ese quedarse dejó entonces en sus descendientes una marca genética particular. Actualmente tenemos por lo menos 8 personas que tienen ese mismo linaje compartido de Baimaca, Perú, de los dos
indígenas del Cerrito, pero todos tienen leves diferencias, entonces eso nos está hablando de una larguísima evolución en nuestro territorio. Creemos que por lo menos son 10.000, 9.000, 10.000 años evolucionando. Eso va contra aquella idea de nómadas que nos vendieron cuando éramos niños, ¿verdad? Que vivían moviéndose y saliendo, cambiando de territorio. Todo da una idea de sedentarismo, por lo menos de vuelta varias veces a un mismo entorno, ¿verdad? Incluso por lo del Cerrito, pero bueno, hoy sigue ese linaje. El actual Uruguay fue una particular combinación de territorio, de confluencias y sitio de desarrollos propios y únicos. Nuestro país es el punto más austral de hallazgo de linajes de la selva amazónica y el punto más boreal de linajes de la Patagonia, así como el más oriental de algunos linajes trasandinos. Aquí vino gente de todos lados durante más de 10.000 años, pero esos migrantes nunca llegaron a un territorio vacío, ya que los análisis genéticos nos muestran una variedad de linajes que están aquí desde hace milenios, posiblemente desde el poblamiento mismo del continente. Estos linajes se distinguieron por evolución de sus poblaciones vecinas. El estudio de esta peculiar combinación nos ayuda a recuperar tanto lo que nos hace únicos como lo que tenemos en común con el resto del continente americano.